seguro el comité organizador decidió llevar a cabo esta cumbre aquí en San Luis Potosí. Saludo a integrantes del Gabinete del Gobierno de la República, a las y los legisladores federales aquí presentes, a integrantes de los distintos poderes del Estado de San Luis Potosí, pero sobre todo a esta gran representación de distintos ámbitos de la vida nacional de nuestro país, a invitados especiales de otras naciones amigas, hermanas y con quienes tenemos una amplia y cercana relación. Saludo al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, que también se da cita en este encuentro. Señoras y señores, señores representantes de los medios de comunicación. Y no quiero omitir saludar con enorme respeto y afecto a la familia de don Miguel Alemán Velasco, a su muy distinguida esposa y a los demás integrantes de su familia que invariablemente le han acompañado en el desarrollo de esta actividad. Me da gusto saludarles. Sin duda, San Luis Potosí es una tierra de gran vocación productiva que sigue en ascenso y que cuenta con la confianza de empresarios mexicanos e inversionistas globales. Refrendo la importancia de este espacio al que he asistido 6 veces de manera consecutiva, una entonces como presidente electo y ahora por 5ª vez como presidente de la República. Agradezco la invitación a don Miguel Alemán Velasco. Lo felicito por la exitosa organización de este foro y más aún por su compromiso constante con México. Reconozco en el sector empresarial a un protagonista del desarrollo económico de México y a un importante aliado para consolidar nuestros avances y hacer frente a los retos que aún tenemos por delante. Recuerdo bien la 10ª cumbre de negocios llevada a cabo entonces en Querétaro. En aquel noviembre del 2012, con algunos de ustedes presentes, se hablaba insistentemente de la necesidad de implementar grandes cambios estructurales. Era un anhelo colectivo y un proyecto además largamente pospuesto. A partir de entonces, año con año, con la cumbre de negocios como testigo, juntos hemos constatado la manera en que este proyecto de transformación se hace realidad. Hoy podemos decirlo, los mexicanos nos atrevimos a cambiar y por eso el México de hoy es distinto del México de 2012. Y para ilustrarlo, revisemos algunos avances. En los últimos 5 años hemos abierto a la competencia sectores que anteriormente estaban cerrados. Y esto se ha traducido en compromisos de inversión que superan los 80,000 millones de dólares por parte de 125 empresas nacionales y extranjeras solamente en el sector energético y de 12,000 millones de dólares en recursos privados dentro del sector telecomunicaciones. Cuando se habla de cifras, es importante darles justo contexto y dimensión. Hablar de 80,000 millones de dólares comprometidos en el sector energético o de 12,000 en el de las telecomunicaciones, si no se da referencia y contexto, a veces puede sonar a poco o a mucho. Pero déjenme nada más darles un referente para situar lo que estas reformas han hecho posible en estos sectores, comprometer inversión que va a generar empleos en nuestro país, que va a generar mayor desarrollo económico y en consecuencia mayor derrama en favor de la economía de las familias mexicanas. Déjenme decirles que la inversión acumulada en lo que va de estos 5 años de esta administración es de 156,000 millones de dólares. Y esto, por supuesto, no contabiliza las 80,000 comprometidos ni los 12,000 comprometidos, sí quizá una parte de ellos, porque estos 156,000 millones de dólares son recursos que ya se han materializado y que se han invertido ya en nuestro país. Pero déjenme darles un dato que pone en contexto lo que representa esta cifra. En los años 80, hace apenas poco más de 30 años, la inversión extranjera directa a nuestro país
en promedio, cada año fue de apenas 2,000 millones de dólares. Así transcurrió la década de los 80. En los años 90, en la década de los 90, la inversión promedio por año fue de 8,000 millones de dólares. En la década del año 2000 fue de 24,000 millones de dólares. Y con la cifra que ya he compartido de 156,000 millones de dólares que a la fecha se han invertido ya desde el ámbito privado y del exterior, hace un promedio anual de 35,000 millones de dólares. Esto no habla más que de la confianza que hoy México proyecta al mundo, de la que queremos siga proyectando para que México se siga consolidando como un destino confiable, como un destino donde las inversiones florecen, como un destino que tiene, entre otras características, certidumbre, apego al Estado de Derecho y, por supuesto, en temas en los que aún nos falta avanzar de manera más significativa, como lo es la seguridad. Pero este es otro país, este es otro México, que ha despertado el interés internacional, que ha reconocido, ha hecho que México sea reconocido en el ámbito internacional por los avances y por los cambios estructurales que ha impulsado, que otras naciones de mayor desarrollo que también necesitan de cambios no han podido materializar. 13 cambios estructurales de gran alcance, de enorme envergadura, 6 de ellos en el ámbito económico, que sin duda están permitiendo que hoy México tenga un mejor asidero, una mejor palanca para impulsar su desarrollo, crecimiento y prosperidad de su sociedad. Y San Luis Potosí forma parte precisamente de este avance que nuestra nación está teniendo, señor gobernador. Les doy 3 datos. El crecimiento económico de San Luis Potosí está por encima del promedio nacional, que si bien, hay que decirlo, México desde el 2012 a la fecha, cada trimestre, sin excepción, lo cual no ocurría hace muchas décadas, ha observado crecimientos constantes, no del nivel que quisiéramos, pero sin duda en un mundo externo de alta volatilidad, de enorme incertidumbre, mucho habla del desempeño que México está teniendo, que está asegurando que su economía crezca invariablemente cada trimestre. San Luis Potosí ha crecido por encima del promedio, 5% en los últimos 5 años en promedio cada año. Se han generado aquí en San Luis Potosí 85,000 nuevos empleos, el doble, auténticamente el doble de los generados en los 5 años anteriores, señor gobernador, de los cuales a usted le tocan ya 2 años precisamente dentro de esta contribución. Y sin duda también la inversión extranjera directa es del doble de la que se había registrado los 5 años atrás, siendo de más de 6,400 millones de dólares. México hoy se encuentra en la mejor posición que ha tenido en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Por otra parte, la transformación del sistema financiero ha permitido expandir en 45% el financiamiento interno al sector privado. Es la primera vez en más de 2 décadas que el crédito supera el nivel de 34 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. En pocas palabras, el nivel de crédito ha crecido, la expansión del crédito ha crecido 45% en 5 años. Y de mantenerse en esta ruta, será aún mayor. Y para que las instituciones financieras y el sector financiero pueda lograr este nivel de expansión y de crecimiento, había que hacerlo a partir de 2 importantes variables. Primero, lo que generó la reforma financiera, distinta de la fiscal, propiciar la competencia dentro del sector financiero. Y segundo, generar condiciones de certidumbre a las propias entidades financieras para otorgar mayor nivel de crédito, como ha venido ocurriendo. Igualmente, con el impulso de los sectores productivos,
hemos alcanzado cifras históricas en la creación de empleos. En solo 5 años se han generado 3.133.000 puestos de trabajo. Y esta cifra, y parece reiterativo de mi parte, pero ¿cómo no habría de serlo? Como escuchaba hoy en la mañana en otro evento, las cosas buenas, para que sean conocidas, lo que verdaderamente, para que las verdaderas cosas positivas cuenten, hay que contarlas, hay que difundirlas. Y llegar a este nivel de generación de empleo no se había tenido comparado con ninguna administración completa en el pasado. Para dimensionar esta cifra de 3.133.000 puestos de trabajo, es como haber creado auténticamente, dada la población que tiene el estado de San Luis Potosí, un empleo por cada habitante que vive en este estado, y todavía habría 300.000 empleos más. Eso es lo que se ha generado en empleo en los últimos 5 años. El crecimiento de los empleos es reflejo de un país atractivo para la inversión. Lo es también la repatriación de 341.000 millones de pesos de capitales que aprovecharon los beneficios del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, dado a conocer hace apenas 9 meses. Hace 9 meses, ante un escenario de enorme incertidumbre, en el mes de enero, decidimos poner en práctica distintas acciones precisamente para proteger la economía de las familias mexicanas. Y una de ellas fue incentivar la repatriación de capitales de aquellos mexicanos que eventualmente tenían inversiones en el exterior o que tenían dinero en otras instituciones financieras en el exterior. Se incentivó la repatriación y esta cifra de 341.000 millones de pesos ha sido el programa de repatriación de capitales más exitoso de nuestra historia. Estos logros son más que buenas cifras. Significan la generación de oportunidades que nos encaminan hacia un México más incluyente, como todos lo queremos. Y en este objetivo también hay avances relevantes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, las 6 carencias sociales que determinan la condición de pobreza se encuentra en su mínimo histórico. Hoy el porcentaje de personas en situación de pobreza es de 43.6%, casi 2 puntos porcentuales menos que a finales de la administración pasada. Esta cifra sin duda sigue siendo alta, pero la dirección y la magnitud del avance son alentadores, porque haber disminuido 2 puntos porcentuales, ¿en qué se traduce? Se traduce en que hoy 2.100.000 personas dejaron de estar en condiciones de pobreza extrema, abandonaron esa condición. 2.100.000 personas, cercana a la población, bueno, a 1 millón de habitantes de la población total de San Luis Potosí. La población de estados como Querétaro, poco menos que la población total de Yucatán y de otras entidades. Esa es la población que ha dejado de estar en condición de pobreza extrema. Generar empleos y crecimiento económico es la única manera de continuar con estos avances. Y para lograrlo, la participación del sector empresarial es clave y fundamental. En la edición pasada de esta cumbre, tuve la oportunidad de hablarles sobre las muchas razones para ser optimistas sobre el futuro de México. De entonces a la fecha, hemos enfrentado algunos de los desafíos más grandes a los que nuestro país haya tenido que responder en varias décadas. Hoy, la resiliencia de nuestra economía, la capacidad de resistir de nuestra economía, la fortaleza de nuestras instituciones y la unidad de nuestra sociedad confirman mi optimismo. Estoy convencido de que México avanza por la ruta correcta. Es cierto, los proyectos más importantes son los que requieren de mayor tiempo, esfuerzo y dedicación. Nadie comprende mejor
esta premisa que los empresarios e inversionistas como son ustedes. Por eso, tenemos que continuar en este camino y proteger lo que entre todos hemos construido hasta ahora. Es momento de seguir unidos, trabajando siempre en favor de México. Señoras y señores, como ustedes saben, los sismos de septiembre provocaron daños considerables. Lo más lamentable de todo, lo que será irreparable, son las 471 personas que lamentablemente fallecieron en estos sismos. Junto a ellos está el saldo en daños materiales, más de 180,000 viviendas, 16,000 escuelas y 1,800 edificios públicos y monumentos culturales resultaron afectados. El costo estimado para la reconstrucción será del orden de los 48,000 millones de pesos. Para hacerle frente, estamos utilizando recursos del Fondo de Desastres, también los seguros que muchos de los edificios públicos tenían contratados y que serán reembolsados. Pero además, con el Poder Legislativo buscaremos adecuar el presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente ejercicio, manteniendo el compromiso de la estabilidad fiscal que establecimos en 2013. Los donativos del sector empresarial, de la sociedad civil y de asociaciones internacionales complementarán estos esfuerzos. Quiero hacer aquí un público reconocimiento a las empresas que de manera incondicional apoyaron y siguen apoyando a la población afectada. Entre muchas otras de las empresas, y solo siendo una de las que dirige don Miguel Alemán, Interjet es una de las tantas empresas, empresa de la aviación comercial, entre otras, y aquí hay varios de los empresarios donantes y aportantes a esta labor de ayuda y apoyo durante la emergencia y ahora en la reconstrucción, a quienes agradezco públicamente su solidaridad, no solo en un gesto, sino en un compromiso para que realmente en nuestro país y sobre todo las familias damnificadas nuevamente puedan tener un espacio digno, decoroso, teniendo nuevamente su hogar y los espacios públicos para la prestación de servicios que son indispensables. Gracias al empresariado, gracias a su esfuerzo y sobre todo al compromiso que tienen para con su nación. Y es importante señalar que el manejo y destino de los recursos privados para la reconstrucción está exclusivamente en manos de las instituciones que recaudaron estas instituciones. En pocas palabras, el Gobierno de la República está acompañando la labor del sector privado, orientándoles, armonizando nuestro esfuerzo y sobre todo tratando de dedicar o orientar hacia dónde dedicar los esfuerzos propios del sector privado. Pero la administración de estos recursos corresponde única y exclusivamente al propio sector privado. Los recursos que ellos han recaudado, a los que han aportado por iniciativa de varias fundaciones y entidades privadas, está en su propia administración y la aplicación de los mismos. La información sobre el uso de estos recursos, tanto públicos como privados, estamos buscando estén disponibles para consulta pública en términos que establece la ley. Ya los recursos que el sector público está dedicando están en el portal de transparencia. Pero hoy queremos armonizar esta transparencia con la que deberán rendir también las entidades privadas. La transparencia abona a que los mexicanos continuemos siendo solidarios con los mexicanos que más lo necesitan. El Gobierno de la República seguirá trabajando con los gobiernos locales, los sectores productivos y la ciudadanía para superar el reto de la reconstrucción, reactivar las economías e impulsar el bienestar de los habitantes de las zonas afectadas. Es así como hemos venido trabajando
como estamos atendiendo este escenario de emergencia y de reconstrucción que es de todos conocido, y sin duda la realización de esta cumbre resulta bien importante, porque en ella no solo habrá de hablarse sobre lo que hemos logrado, sobre lo que ya se ha materializado y de algunos datos que hoy aquí he compartido, sin duda ilustran los avances que como nación hemos venido teniendo. Pero también en esta cumbre, que se da justamente en el año previo a la elección presidencial y a la elección de todos los integrantes del Congreso, senadores, diputados federales y además de 9 gubernaturas y de la renovación de distintos congresos y gobiernos municipales, será la elección más amplia, más grande, la que tenga lugar el próximo año. Por eso resulta bien importante que a esta cumbre la hayan denominado Definir opciones para México, porque estoy seguro que lo que habrán de escuchar, debatir y discutir entre ustedes permitirá ir enriqueciendo una agenda de trabajo, una agenda que marque la visión que el país deba tener en los años por venir. Una agenda que sin duda será debatida y discutida por quienes eventualmente estén disputando particularmente la presidencia de la República, pero sin duda será muy enriquecedor el trabajo que esta cumbre logre llevar a cabo en favor de la definición de opciones para el futuro promisorio de desarrollo y crecimiento para México. Hago votos porque así sea. Muchísimas gracias. Y es así como damos por concluido este evento y se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. A todos que tengan una excelente noche.